Esta semana se resuelven dos novelas importantes para el mercado. La guerra comercial en su primera fase llega a su fin. ¿Cómo afecta a los mercados? Ahora sí se va a dar el Brexit y voy a analizar sus consecuencias y cómo va a impactar el precio en la bolsa. La IPO de Saudi Aramco fue exitosa. ¿Cómo es el impacto que está teniendo en el precio del petróleo? Bueno, vamos a hacer un análisis técnico mundial. Vamos a ver la bolsa de China, la bolsa de Londres, la bolsa americana, el Bitcoin, el oro, el petróleo. Todo en este TradingView. Antes de comenzar el video, quiero recomendarte que me sigas en todas las redes sociales como @DaniPerezTrader. Estoy compartiendo información de trading y de la bolsa de valores de mucho valor y en tiempo real. Como les anunciamos en el TradingView de la semana pasada transmitido por este mismo canal, estábamos esperando un anuncio importante en cuanto al tema de la guerra comercial, ya que el plazo de las nuevas tarifas vencía en este 15 de diciembre. Efectivamente se dio y nuevamente se repite el patrón. ¿Y cuál es ese patrón? Bueno, que pensamos que ya se acaba de acabar o al menos encaminar la guerra comercial. Y es que a finales de la semana pasada, el presidente Donald Trump disparó el optimismo. Anunció la llegada de un acuerdo, el cual fue confirmado el pasado día viernes por China. Qué interesante cómo los tweets del presidente Trump con respecto a ese tema de la guerra comercial y sobre todo para crear optimismo, son en horas donde el mercado siempre hay alta participación o en áreas importantes. Esta vez no fue la excepción y se repite el patrón. Bueno, voy a resumir este acuerdo en varios puntos importantes. Primero, se paraliza la subida de aranceles que estaba previsto para este domingo 15 de diciembre. China aumentará sus importaciones de energía, productos agrícolas y farmacéuticos y le dará mucha más entrada a servicios financieros provenientes de los Estados Unidos. Incluye un mecanismo de resolución de disputas o conflictos y también medidas importantes sobre el tema de propiedad intelectual, que ya ustedes saben que ese es un tema completamente álgido. Este acuerdo todavía no se ha firmado porque entra en una fase de revisión, por lo cual es muy probable que se firme la primera semana de enero. Ojo, si es que se firma, porque así había pasado hace unos meses cuando en teoría ese acuerdo de la primera fase se iba a firmar en Chile, en aquella cumbre que se suspendió por todas las huelgas en ese país. Entonces el presidente Trump anunció que apenas se firme ese primer acuerdo, en teoría arranca la negociación de la segunda fase. Recordemos que este domingo Estados Unidos iba a aumentar en productos valorados en 165 mil millones de dólares un 15% de arancel. Y China iba a hacer lo mismo sobre productos valorados en 75 mil millones de dólares. Bueno, y todo esto se da en plena temporada navideña y justo antes de empezar el año electoral presidencial en los Estados Unidos, que es 2020. Que por cierto, para mí, este acuerdo comercial y el resultado del impeachment del presidente Trump son dos grandes estocadas que probablemente el presidente Trump utilice para su campaña electoral durante esta elección de 2020. Por esto creo que la reelección del presidente Trump es realmente muy probable. Súmenle si quieren también que esta semana se acaba de cerrar el texto definitivo del acuerdo comercial entre los Estados Unidos, Canadá y México. También los buenos datos que ha tenido la economía americana en prácticamente muchísimos de sus rubros importantes y el dato del empleo que prácticamente ha sido un récord de las últimas décadas. Cambiando un poco de tema, esta semana el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de los Estados Unidos anunciaron que no iba a haber modificaciones ni ninguna baja en los tipos de interés. Esto ya lo habíamos comentado en el TradingView de la semana pasada transmitido por este mismo canal. Que por cierto, si no te has suscrito a este canal de YouTube de NBC Trading Academy, te invito a que lo hagas para que así te mantengas completamente actualizado sobre todo lo que está afectando a la economía mundial. Entonces, al leer la declaración que hizo la FOMC esta misma semana, para mí es evidente que la Reserva Federal mantiene una expectativa bastante moderada. Su norte es seguir esperando la evolución de la economía americana y así poder reaccionar ante cualquier evento que pueda pasar en el próximo futuro inmediato. Todo esto debido a que, a pesar de la desaceleración de la economía mundial y de la guerra comercial, la economía americana se ha mostrado resistente, con una gran creación de empleo, con una inflación controlada. El nivel de consumo se ha mantenido, los rangos y los niveles de confianza han sido aceptables y todo esto a pesar de la desaceleración del PIB en el último trimestre.
Por cierto, una de las teorías que tengo es que si se da la crisis financiera antes de la elección presidencial en el 2020, esto puede beneficiar al presidente Trump. ¿Y por qué digo esto? Es que el presidente Trump se ha encargado de crear la matriz de opinión y de crear enemigos de la economía como son el presidente de la Fed, Jerome Powell, y también la misma China con la guerra comercial. Entonces puede fomentar que con él en la presidencia es la única persona capaz o capacitada de volver a llevar a la economía de Estados Unidos hacia adelante. Incluso ya está creando la matriz de opinión que si ganan los demócratas se va a dar una crisis financiera de proporciones bárbaras. Definitivamente el presidente Trump es muy hábil políticamente sin ser político. Bueno, si les parece, vámonos ahora a Europa, que hay noticias muy interesantes. Boris Johnson y los conservadores en el Reino Unido tuvieron una victoria arrolladora. Lograron la mayoría absoluta en las elecciones generales y esto libera entonces el camino para el Brexit del próximo 31 de enero del año 2020. O sea, destraba completamente todas las obstrucciones que han habido y destraba la novela que se ha presentado con respecto al Brexit desde el año 2016. Es la mayor victoria que se ha tenido desde los años 80 y es la peor derrota que ha tenido el Partido Laborista desde hace décadas. Ahora, no todo es color de rosa. Desde esa fecha, el Reino Unido tiene un año para llegar a acuerdos comerciales con la Unión Europea. Es una tarea muy retadora que se da en un corto periodo de tiempo, así que esperemos que el Brexit realmente sea ordenado. Pero como declaró el primer ministro Boris Johnson, ya salieron del punto muerto. Probablemente el sector muy grande financiero que hay en Londres debe estar muy contento por esta votación, porque también ellos salen un poco de las regulaciones de la Unión Europea, lo cual les da muchísima más libertad. Si les parece, vamos a hacer un gran análisis técnico y vamos a hacer una revisión de los principales índices mundiales y las afectaciones que han tenido estos eventos importantes de esta semana que realmente tuvieron y van a tener un impacto importante en los próximos meses. Empecemos por un análisis del futuro del mini del S&P 500 y quiero mostrarles una gráfica que les he mostrado en varias ocasiones, que es una gráfica que tengo a 10 años. Fíjense cómo prácticamente desde el año 2010-2011 el mercado había tenido una consecuencia tendencia alcista importante, con algunas excepciones de unas bajadas importantes, pero fíjense cuando llegamos al año 2018 cómo el mercado tenía un comportamiento completamente diferente a lo que había tenido en los últimos 10 años después de la crisis financiera del año 2018-2019. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos primero muchísima volatilidad hacia ambos sentidos y comenzamos a tener máximos más altos y mínimos más bajos. ¿Okay? Esto es muy importante y esta resistencia que se había dado prácticamente desde febrero de 2018 fue rota entre finales del mes de noviembre y principios del mes de diciembre. Así que eso es algo muy importante. También la línea 200 coge tendencia positiva, lo cual es muy importante, y también el volumen de alguna forma ha aumentado con respecto a los últimos días. Pero ¿qué más vemos aquí? Primero, la línea 200, un promedio simple de 200 diarios, de alguna forma sigue resistiendo o sigue siendo un nivel de soporte muy importante. También que tenemos una línea de tendencia que prácticamente nació en diciembre del año 2011 y que se ha mantenido, se reafirmó, digamos, en diciembre de 2016 y que sigue siendo una de las líneas para mí o una de las fronteras importantes en pensar, digamos, en que va a haber movimientos extremadamente violentos hacia la baja o una crisis financiera importante. Ahora, si pasamos esta misma gráfica diaria un poquito más condensada, nos damos cuenta entonces que en esta resistencia o este soporte que antes era resistencia va a tener un rol muy protagónico en los próximos días, y fíjense cómo el mercado la respetó tal cual para seguir subiendo y haciendo máximos históricos. Aquí está la línea 200 que les venía comentando que va a ser entonces o va a tener o seguir teniendo ese protagonismo importante durante los próximos días. Si vemos una gráfica un poquito más detallada, ya nos damos cuenta de varias cosas. Primero, que el mercado llegó al próximo precio objetivo que yo les había comentado a ustedes. Si el mercado pasaba a los 3.144, llega ahí y hace un retroceso muy importante, un retroceso prácticamente de 25 puntos, o sea que es muy importante. Los que anotaron ese precio objetivo definitivamente seguramente le sacaron algo de rentabilidad de manera importante. De hecho, recibí varios mensajes a mi cuenta de Instagram @DaniPerezTrader dándome las gracias
por haber llevado sus posiciones hasta ese punto, y eso fue lo que pasó, un retroceso importante hasta la zona de soporte, y de ahí el mercado luego se impulsa nuevamente por todo lo que les he comentado con anterioridad, con todas las noticias, y se impulsa a un nuevo máximo histórico que está alrededor entonces de los 3.184 para luego volver a testear este viernes la zona de soporte entonces interesante de 3.157 que se formó. Ahora, ¿qué es lo que estoy esperando? Mientras estemos en esta línea de tendencia alcista o por encima de esta línea de tendencia alcista, sigo teniendo expectativa de que el mercado va a volver a retestear esta zona. Si el mercado pasa entonces los 3.185, es muy probable que llegue al próximo precio objetivo de 3.198, que para mí allí hay una resistencia de las más fuertes que se va a encontrar el mercado entonces en el corto plazo. Probablemente allí haya ubicado una gran cantidad de vendedores que van a mover o van a hacer un retroceso importante del mercado. Así que ténganlo en cuenta, y si ustedes, y si el mercado hace exactamente eso, yo agradezco siempre que me estén escribiendo y que de alguna forma nos sigamos comunicando, porque creo que de eso se trata, aportarles muchísimo, pero muchísimo valor. Ahora, mi segundo escenario es que si el mercado pasa esa línea de tendencia que ya se las había dibujado desde la semana pasada, pues vamos a tener reacciones fuertes bajistas, primero hasta el área de los 3.150, y si el mercado es capaz de pasar, es muy probable que tengamos una reacción muy fuerte y podamos aprovechar con unos cortos bien interesantes hasta el área de los 3.080. Así que ténganlo en cuenta. Estos días, obviamente, al final del año, estando en máximos históricos, el mercado probablemente se mueva muy, pero muy lento, pero no esperamos, o cuando hayan reacciones importantes o pasemos áreas muy importantes, esperamos tener realmente unos movimientos interesantes y con algo de volatilidad que vamos a poder aprovechar. Pero mientras tanto, seguimos teniendo nuestro primer escenario de expectativa alcista hasta que el mercado entonces pase aproximadamente el precio de 3.150. Bueno, si le parece, veamos el índice de la volatilidad, el VIX, algo muy importante. Fíjense cómo se dio este movimiento que les había comentado a ustedes, una gran reacción con una gran volatilidad, pero a medida que el mercado entonces fue teniendo ese comeback o ese regreso a esa tendencia alcista, por decirlo de alguna forma, el índice de la volatilidad empezó a bajar de manera importante. Ahora, respetó esa línea de tendencia bajista que está teniendo aquí. Sin embargo, yo pienso que cuando vuelva a llegar aquí, a esta zona de soporte, va a tener nuevamente una reacción fuerte que se va a encontrar con esta zona de soporte que confluyen dos indicadores importantes, pero cuando lo sobrepase, vamos a tener movimientos importantes hacia la baja. Así que ténganlo presente y monitoreen este índice, que creo que aporta muchísimo valor al trading de todos ustedes. Por otro lado, vamos al índice de China, el Shanghai Composite, que tenemos semanas que no lo analizamos y nos damos cuenta aquí que esta es la reacción que tuvo el mercado con respecto a la noticia de la llegada del acuerdo entre Estados Unidos y China. Algo muy interesante, muy importante, es que el mercado entonces de alguna forma hace esta reacción en una zona de soporte. Vamos a ver si el mercado tiene la posibilidad de pasar, digamos, de alguna forma esta zona donde el mercado se ha mantenido ahí consolidando prácticamente desde septiembre de este año, a ver si el mercado entonces definitivamente vuelve a la senda alcista o si definitivamente simplemente esto es un retroceso para mayor continuación bajista. Lo vamos a ver en los próximos días o en las próximas semanas. Ahora, si nos vamos a Europa, vamos a analizar el Stoxx 600, que es importante y que confluye a 18 países europeos. Nos damos cuenta que logra pasar esa zona de resistencia importante para convertirse en soporte y alcanzar niveles de mayo 2015. Así que la noticia del Brexit también fue positiva o tuvo impactos positivos en toda Europa. Y si ahora nos vamos a Londres, nos vamos al FTSE 100, que es el índice más importante de esa bolsa, nos damos cuenta que también tuvo una noticia positiva después de las elecciones que se dieron el pasado jueves generales, que es muy importante. Sin embargo, este indicador o este índice sigue estando consolidando y hay que ver cuáles son las reacciones que va a tener en el corto plazo. Así que bien interesante, impacto positivo del Brexit tanto en bolsas europeas como en la bolsa londinense, y también noticias importantes como fue el tema del acuerdo de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, con impacto positivo en China y también en la bolsa americana. Si nos vamos al futuro del oro, nos damos cuenta que el oro sigue consolidando después de esta caída y sigue manteniendo esta línea de tendencia bajista. Mira cómo la respeta, así que se espera, o espero,
que la expectativa del oro sigue siendo alcista a pesar de esta caída que no ha tenido un ángulo tan fuerte y simplemente puede ser el retroceso para mayor continuación. Si vamos al Bitcoin, el Bitcoin sigue estando en una tensa calma, para mí todavía con una expectativa bajista, ¿ok? Es muy probable que tenga un movimiento alcista y que confluya en esta zona de resistencia donde está la línea de tendencia bajista y también esta zona o esta área lateral, así que es muy probable que pueda subir o estar subiendo cerca de los 8.000 y después de ahí venir un movimiento agresivo bajista hacia los 5.500, o al menos ese es el primer escenario que estoy manejando. Si el mercado es capaz entonces de pasar los 8.000, 8.100, es muy probable que pueda estar llegando, y es mi segundo escenario, que pueda estar llegando alrededor de los 10.000, 10.500. Así que estemos atentos a los movimientos importantes que van a haber en las próximas semanas en esta importantísima criptomoneda, que es una referencia para muchos de ustedes. Vamos a las noticias, a los datos económicos importantes que vamos a tener la semana que viene. Nos damos cuenta que el lunes vamos a tener el Manufacturing PMI en pleno horario operativa, una noticia importantísima que debemos tener en cuenta y que de alguna forma va a tener un impacto desde el punto de vista técnico importante. Ya después, todos los días siguientes, tanto el martes, no vamos a tener noticias que afecten nuestra operativa, y el miércoles, digamos, tenemos el inventario de crudo, que es importante sobre todo en el momentum en el que estamos con respecto al IPO de Saudi Aramco. Tengan en cuenta también que el número de participantes en la bolsa estos días es muy probable que merme, solamente para que lo tengan presente. Probablemente tengamos movimientos rápidos o algún tipo de volatilidad, pero vamos a tener también momentos donde el mercado se va a pausar, prácticamente va a ser un plato donde no se va a mover mucho, y eso también va auspiciado por la época en la que estamos y por las vacaciones que muchos traders también se toman. A pesar del exitoso lanzamiento de la IPO de Saudi Aramco con un 10% de revalorización esta semana, realmente no ha tenido un impacto importante en el precio del petróleo. Vamos a ver las gráficas porque quiero mostrarle algo que me parece muy curioso. Veamos aquí el futuro del WTI y nos damos cuenta que, si bien es cierto, ha tenido una revalorización importante. Estas son gráficas diarias, ¿ok? Vamos aquí a un poquito más de detalle y nos damos cuenta que la verticalidad o el ángulo del precio subiendo no es igual cuando el mercado baja, y esto para mí es una conclusión interesante, sobre todo entre las áreas en las que estamos, y definitivamente no ha tenido un impacto importante. Pero recuerden siempre que, por ejemplo, cuando sufrió Saudi Aramco ese ataque importante hace unos meses, miren cómo bajó impresionantemente, ¿ok? Menos un 19% de bajada en menos de varios días. Y fíjense cómo aquí el mercado trata de recuperar, y recuerden que Saudi Aramco es la empresa petrolera más rentable y ni siquiera ha movido el mercado tan fuerte hacia la alza. Es por eso que yo sigo insistiendo que el precio del petróleo probablemente vaya a seguir bajando durante el año 2020 de manera importante, y sobre todo con la crisis que yo estoy previendo, la crisis financiera mundial que yo estoy previendo que pueda suceder. Así que esa expectativa puede ser que esté afectando que el petróleo no esté asimilando definitivamente bien esas subidas de las acciones que está teniendo y supuestamente el buen resultado que han tenido las empresas también americanas desde el punto de vista en los últimos resultados trimestrales. Así que para mí esa es una conclusión bastante importante que saco, a pesar de la exitosa IPO de Saudi Aramco, que para mí el timing de ese lanzamiento es malo, pero tal vez es el menos malo por lo que les estoy comentando, donde el precio del petróleo probablemente pueda bajar muchísimo más, y si eso pasaría, entonces en esa IPO no fuera, digamos, el reino saudí recolectar tanto dinero. Así que quédense con ese dato porque creo que de alguna manera tiene es una visión propia, pero creo que también tiene muchísimo sentido. Muy interesante todo lo que está pasando sobre la economía mundial, sobre los Estados Unidos desde el punto de vista geopolítico. Y desde el punto de vista de los Estados Unidos y del mercado americano, el mercado para mí, y es una opinión personal obviamente, sigo pensando que ha sobrereaccionado positivamente a todo lo que tiene que ver con las noticias de la guerra comercial y a las bajadas de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Ahora, cuando se firme el acuerdo comercial, ¿qué estímulos entonces va a tener la economía americana para seguir subiendo? Esto es algo muy interesante que debemos seguirle dando seguimiento.
Porque sin lugar a dudas, sin el Brexit, sin la guerra comercial en el caso que acabe, se rompe el patrón que hemos tenido en los últimos años. Así que está por venir algo muy, pero muy importante e interesante, que te pido que sigas viendo este TradingView porque voy a tratar de compartirte mi visión sobre lo que yo pienso que pueda pasar y mis escenarios que para mí son muy importantes y es contenido de muchísimo valor. My friend, si el contenido de este TradingView te pareció interesante, si te aportó valor, te pido que le des like a este video porque así entiendo que definitivamente te está aportando muchísimo valor. No te olvides compartirlo en todas tus redes sociales y también seguirme en todas mis redes como @DaniPerezTrader. Así que nos vemos el próximo domingo en el próximo TradingView, prácticamente el último del año.